Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar el último tema que nos queda para esta materia y ya habían investigado un poco de ello, sería el tema de indemnización de contratos. Para esta primera explicación vamos a trabajar el contrato indefinido. Yo les voy a compartir dos archivos de Excel que me parece que es una metodología más fácil para trabajar y dar solución. Igual me parece una metodología más fácil para explicarles. Bueno, entonces vamos a ver que los contratos indefinidos normalmente son aquellos contratos los cuales desconozco su terminación, no tienen que ser necesariamente por escrito, pueden ser verbales, de hecho son los únicos contratos que pueden ser verbales. Bueno, muy bien. En los casos de indemnización vamos a recordar que la indemnización se presenta cuando hay un despido y no hay una justa causa para realizarla, ¿cierto? Para realizar ese despido. Ya en clase habíamos tratado un poquito cuáles eran las justas causas de terminación. En este caso vamos a entender de que no existe ninguna causa. Bueno, muy bien, entonces. Vamos a ver primero que todo un caso A. En el caso A nos dicen personas que devengan menos de 10 salarios mínimos. Entonces, primero que todo, sabemos que un salario mínimo está en 877.803 y haciendo más o menos el cálculo, aquí en Excel no lo ayuda, multiplicamos este salario por 10 y nos está indicando entonces que aquellas personas que devengan menos de 8.778.030. ¿Qué pasa con la indemnización de estas personas? Entonces dice, hay una regla, dice para el primer año, esas personas recibirán 30 días de ¿qué? De salario. Entonces, esa va a ser la indemnización por el primer año trabajado. Y va a haber una indemnización por cada año siguiente. Sí, aquí de pronto les hago la claridad. Cada año siguiente, entonces por cada año tendrá 20 días de salario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nos vamos a encontrar unos casos de pronto donde la persona laboró 3 años y medio. ¿Qué pasa entonces con esos casos? Pues por el primer año tendría 30 días por cada uno de los siguientes 20. Entonces, si son 3 años y medio, entonces vamos a hacer el ejemplito por acá. El primer año tendría 30 días. Por el segundo año tendría 20 días. Por el tercer año tendría otros 20 días. Pero ¿qué pasa con el medio año? Entonces aquí tenemos 3 años y medio. Entonces sería exactamente la mitad. ¿Sí? Trabajo la mitad. Entonces serían 10 de lo que le venía dando. Pero igual vamos a ver una forma más fácil de calcularlo. Listo. Entonces, para explicarles cómo funciona este modo de indemnización, vamos a utilizar un ejemplo. El ejemplo nos dice, hay una persona que tiene un salario bruto, recuerden que el salario bruto lo compone todo lo que son comisiones, tiempo suplementario, recargos, etc. Entonces nos dice, tiene un salario bruto de 1.350.000. Efectivamente cumple la regla de que la persona devenga menos de 10 salarios mínimos, ¿sí? Vean que no sobrepasa estos 8 millones de pesos. Entonces tenemos que la persona devenga 1.350.000. Que tuvo un inicio de su contrato del 13 de abril de 2010. En esa fecha inició a laborar y que fue despedido, vamos a ponerlo acá en rojo, fue despedido el 24 de marzo del 2020, o sea, el día de hoy, ¿sí? Entonces recordemos que aquí no hay justa causa. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para darle solución a ese ejercicio y saber cuánto le deben de pagar por conceptos de indemnización? Bueno, entonces para indemnizar este contrato, primero lo que tenemos que ver es cuánto fue el tiempo que la persona laboró. Y entonces por eso aquí en una plantillita que les he creado tenemos el paso a paso, cada uno de los datos que nos pide para darle solución. Entonces lo primero que nos dice, ¿cuántos días elaboró?
entre esta fecha que fue cuando inició y esta fecha que fue cuando lo despidieron. Entonces yo se lo voy a facilitar, les voy a enseñar una pequeña formulita en Excel que es la fórmula recuerden que para cualquier fórmula en Excel debo primero arrancar con un igual. La fórmula se llama días 360. ¿Sí? Recordemos que en talento humano, en contabilidad y demás trabajamos años de 360 días. Entonces acá para activar la fórmula le doy doble clic y nos va a preguntar, aquí nos hace unas pequeñas preguntas muy sencillas. Nos dice cuál es la fecha inicial. Entonces la fecha inicial sería esta de acá, ¿sí? Vean que aquí la acabé de seleccionar, simplemente pongo el clic sobre ella. Después de eso me dice ponga punto y coma y me pregunta por una fecha final. Entonces vamos a poner la fecha final y no tengo que responder más, simplemente esos dos daticos. Cierro el paréntesis y enter. Entonces acá de una forma automática Excel nos está calculando que la persona trabajó de esta fecha a esta fecha 3.581 días. Bueno, pero entonces hay que tener en consideración lo siguiente. Ok, entonces una vez ya calculados estos días, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí nos pregunta, indique cuántos son los días que elaboró el primer año. Entonces nosotros sabemos que un año normalmente trae 360 días, siempre va a ser como la misma respuesta, ¿cierto? Entonces en ese año la persona alcanza a trabajar 360 días y aquí nos pregunta proporción del primer año. Entonces, ¿cómo así que proporción? Aquí nos vamos a hacer un cuestionamiento. Si la persona trabaja este año completo, tiene derecho a cuántos días según la regla de indemnización. Tiene derecho a 30 días. Listo, entonces aquí simplemente responder que en ese primer año siempre va a tener 30 días. ¿Sí? Obviamente pues dependiendo del caso de indemnización. Bueno, entonces nos dice días laborados en los años posteriores. Entonces acá tenemos el total de los días que la persona laboró, pero tenemos que esos días tienen por acá una partición. ¿Cuál es la partición? Unos corresponden al primer año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De una manera muy sencilla, vamos a restarle al total de días este primer año para que nos dé el total de los días posteriores. Entonces, como les digo, Excel nos lo permite hacer muy sencillo, muy fácil, que simplemente lo que tenemos que hacer acá es abrimos la celda, ponemos el igual, entonces serían 3.581 menos 360 días. Entonces le damos enter y nos indica esa persona después del primer año trabajó 3.221 días. Listo. Se preguntarán por qué tuvimos que particionar esto así de esta manera, ¿cierto? Primer año y años siguientes. Entonces, muy sencilla la explicación. La explicación es la siguiente. La regla de indemnización para este contrato nos dice, le vas a pagar por el primer año 30 días y por cada uno de los siguientes 20. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer esa pequeña separación. Pero entonces, hasta el momento ya la hicimos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí nos pide una proporción de los años posteriores. Entonces, acá nos vamos a hacer una pequeña pregunta. Es como una regla de 3, pero siempre la vamos a plantear igual. Listo. Simplemente es, si por un año la persona le dan 20 días, en total trabajó 3.221, ¿cuántos días le voy a dar de indemnización? Esa sería la pregunta como tal. Bueno. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí nos dan una pequeña formulita, siempre para sacar esta proporción lo que vamos a hacer es esta fórmula de acá. Entonces yo la voy a hacer acá en Excel, pero igual la podemos hacer en papel si desean con su calculadora. Recuerden bien los paréntesis, respetando siempre la fórmula. Entonces aquí nos dicen cuántos son los días laborados. Entonces aquí nos damos cuenta que en los años posteriores fueron 3.221. Listo. Y se va a multiplicar por 20.
en ese caso son los 20 de la regla, y cerramos paréntesis y lo dividimos en 360. Entonces este 20 y este 360 siempre van a ser o siempre no los van a dar para el caso A, ¿sí? Para este caso de acá. Entonces vamos a darle enter y nos dice que la proporción serían, aquí está con muchos decimales, permítanme los quito de acá, serían, recuerde que en esta opción del menú inicio en Excel se pueden quitar decimales, serían aproximadamente 179 días por los años siguientes. Entonces tenemos 30 días que le voy a pagar de indemnización por el primer año y le voy a pagar 179 días por los años posteriores. Bueno, muy bien, en total, ¿cuántos días le vamos a pagar? Entonces simplemente sumamos esos 30 más los 179 días. Listo, entonces ahí tenemos nuestro total. Bueno, acá nos van a hacer otra pregunta. Sabemos que le vemos 209 días. Entonces acá viene la otra pregunta. La pregunta es si cuánto vale un día de trabajo de esa persona. Es muy sencillo. Vuelvo y me valgo de la herramienta Excel. Entonces me dicen el salario de la persona, el salario bruto, son 1.350.000 y eso no lo pagan normalmente por 30 días, ¿cierto? Entonces lo voy a dividir en 30, damos enter y acá tengo el valor de un día de trabajo. Aquí le voy a poner formato de pesos, entonces a esa persona por un día de trabajo le pagan 45.000 pesos. Pero usted le debe 209. Entonces, ¿cuál es el total a pagar? Entonces, muy sencillo. Simplemente cogemos aquí en Excel, ponemos el igual y decimos, un día vale 45.000 y lo voy a multiplicar por los días que le debo, serían 209. Entonces, ahí tendríamos el total a pagarle a la persona. Voy a poner esto en plata. Entonces, a esa persona se le debe por concepto de indemnización 9.405.000 pesos. Ese es el ejercicio de un contrato a término indefinido. En su indemnización, como les planteo, el ejercicio en Excel está un poquito sencillo. Nos valemos de una formulita aquí muy poderosa, que son días 360. Me valgo de ella, ¿por qué? Porque entonces me va a evitar el trabajo de hacer un cálculo manual y obviamente pues facilita mucho el proceso.